Yo creo que va a ser una semana de transición con cierta tensión, porque hay un sentimiento de incertidumbre creciente, de incomodidad creciente incluso, porque todavía no tenemos claro cómo van a ir desacelerando los indicadores macro, que en Europa están aguantando aparentemente mejor de lo que se esperaba. En Estados Unidos la economía sigue funcionando muy bien, pero sí hay un decaimiento lento, progresivo, y eso en combinación con unos resultados empresariales que no son nada del otro mundo, porque las cifras están saliendo más o menos decentes en Estados Unidos, que es lo que todavía está publicándose. Europa empieza ya esta semana, pues se esperaba un BPA, un beneficio por acción medio, de 5,2% incremento, y está ofreciendo un 6,9%, que está bien, pero son tasas de expansión de beneficios pues muy modestas en comparación sobre todo con aquellas a las que estamos acostumbrados en los últimos trimestres, ¿no? De manera que hay resultados empresariales que no están mal, pero tampoco son exultantes, con una macro que va decayendo poquito a poco por la inflación muy elevada, por la guerra en Ucrania, por la propia salida de la pandemia, que ya el efecto explosivo posterior pues ya ha tenido lugar, y estamos en una especie de aterrizaje en el que no sabemos claramente cómo va a desacelerar la macro, cómo va a desacelerar la economía y cuándo va a empezar a decaer la inflación y los resultados empresariales qué calidad van a tener, ¿no? Sobre todo por el lado de los guidance, las guías, las estimaciones que las propias compañías proporcionan, ¿no? Que esto ya empieza a debilitarse incluso en Estados Unidos. En Europa yo creo que esto se va a poner interesante esta semana, y decía que esta semana es de transición y de transición con tensión precisamente por esto, porque esta semana se publican mejor dicho, 180 compañías americanas del S&P 500, es decir, muchísimas, Alphabet, Amazon, Caterpillar, de toda naturaleza, todo sector, y se empiezan a incorporar ya en serio compañías europeas, que hasta ahora ha publicado alguna como SAP, como ASML, pero empieza a publicar ya Philips, en fin, compañías de más calado, ¿no? Y son las compañías europeas las que tienen que probablemente mostrar más debilidad en las guías, ¿no? En las estimaciones que den, ¿no? Y este es el punto débil, ¿no? Esto yo creo que nos lleva a una semana muy insegura, que probablemente arranque el lunes, si en Francia no ha pasado nada en el plano electoral, nada extraño, pues que arranque el lunes con cierta energía, y que después vaya decayendo con muchas dudas, con esa incertidumbre de no saber qué hacer con este cóctel de acontecimientos, pero con una sensación de que ya no es tan cómodo como antes, ¿no? Y los resultados empresariales van a decidir. Si el saldo es bueno, pues probablemente aguante bien el mercado, y si el saldo empieza a ser de guidance, de guías flojas, como me temo que va a ser, pues el mercado va a ir decayendo un poquito como ha ido decayendo en las últimas 2 semanas, ¿no? Que es lo que yo creo que tiene lógica que suceda. Y luego no perdamos de vista 2 fechas, el 4 de mayo y el 9 de mayo. La primera fecha es puramente económica y la segunda es geoestratégica. El 4 de mayo se reúne la FED, y ya sabemos que la FED pues muy probablemente vaya a subir 50 puntos básicos de golpe, incluso se rumorea 6,75, es decir, va a ir muy rápido la FED subiendo tipos. Es esa subida de tipos agresiva y rápida la que está también parando las bolsas, a ver hasta qué punto suben, durante cuánto tiempo, dónde quieren llegar, cómo de rápido. Y por eso el día 4 es muy importante, porque ese día se reúne la FED y a ver exactamente qué es lo que hace. Y luego el día 9 es el desfile anual de la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, lo que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica, y ahí Putin pues tiene que llevar alguna victoria estética, inventarla si es necesario, y a partir de ahí vemos cuáles son los planes que tiene, ¿no? A todo eso se une bastante macro, porque tenemos esta semana confianza del consumidor americano, el IFO, en fin, el PIB americano, por cierto, que el jueves yo creo que es uno de los datos más importantes de esta semana, porque va a salir más 1% intertrimestral anualizado, es decir, más 1% va a sonar muy poco con respecto a tasas anteriores de 4, 5 y 6, ¿no? O sea, con esto hay que tener cuidado. Y por tanto, esa desaceleración de resultados empresariales, de macro, de inseguridad con respecto a lo que pase con la FED y tal, yo creo que esto va a dar una semana muy de transición con tendencia a decaer a medida que avance. Muchas gracias.